Hola a todos, bienvenidos. Como todos los domingos vamos a dar un paseo por Londres. Hoy por Lambeth, un barrio histórico al sur del río Támesis, con muchos centros de entretenimiento, lugares para comer y algunos hoteles económicos y de rango medio. Vamos a hacer un paseo por el río o a las orillas del río y también vamos a hacer un par de desvíos para conocer los secretos de este municipio que está rodeado de atracciones súper famosas como el Parlamento y el London Eye que tengo acá atrás mío. Estoy parada en Westminster Bridge y al sur de este puente, muy histórico del siglo XVIII, está esta atracción que es una de las más visitadas de Londres. Vamos a ir para esa zona. Quiero mostrarles un poco cómo cambia una zona turística cuando nos desviamos algunos metros. Esto es algo que me gusta mostrarle todas las semanas en cada paseo que hago, pero hoy creo que vamos a ver un buen contraste entre una zona mega turística, repleta de atracciones, bien para el que viene por primera vez. Y bueno, voy a mostrarles un poco qué se puede hacer en esta zona, para el que le gustan las cosas así bien turísticas y para el que también tiene ganas de descubrir gemas escondidas. Hoy les voy a mostrar dónde nació el circo moderno y un palacio medieval repleto de historia en el que se escribieron algunos de los libros de texto que cambiaron la historia de Inglaterra en la época Tudor. Así que si aman la historia, si aman el arte, y si aman la naturaleza, quédense porque al final voy a mostrarles por qué también Lambeth es un buen lugar para los amantes de la naturaleza. Este es uno de los puentes en los que solemos encontrar más visitantes en la ciudad. No es un lugar al que suelo venir con mis invitados, para serles sincera, porque suele estar repleto de gente. Así que hoy voy a tratar de mostrarles también cómo está volviendo un poco el turismo a Londres. Si vieron en mi post de esta semana, ya saben que la ciudad, el país en realidad de Inglaterra, ha abierto las fronteras al turismo europeo y americano, norteamericano. Así que para los que estén vacunados, que sean residentes o ciudadanos de Europa y de Estados Unidos y Canadá, ya pueden empezar a venir a visitar sin necesidad de hacer cuarentena. Esperamos que Sudamérica sean los próximos destinos a los que podamos darles la bienvenida. El edificio que vemos a la izquierda solía ser el Ayuntamiento de Londres. Les voy a contar más de la historia, pero antes quiero hacer una pausa para mostrarles esto. Siempre les muestro las pistas que nos da la ciudad para enterarnos, por ejemplo, de cuán antiguo es algo. Bueno, en este caso, estos postes fueron diseñados en el siglo XIX, en la época de la reina Victoria. Y estas dos iniciales que vemos acá son la B de Victoria y la A de Albert, su gran amor entrelazadas. La razón por la cual esto es del siglo XIX y no XVIII, cuando se diseñó en realidad el primer Westminster Bridge, es porque esto está cerca del Parlamento y el Parlamento se incendió en 1834 y tuvo que ser reconstruido, incluyendo el puente. Les voy a contar mucho más del Parlamento ahora que empiezo a hacer la serie de Secretos de Londres, que es una gran guía completa de las partes centrales de Londres con todos sus secretos. Pero eso va a venir un poquito más adelante. Hoy vamos a concentrarnos en esta zona que a mí me encanta, tiene algunas de las vistas que yo más disfruto de la ciudad, se las voy a mostrar en algunos minutos. Pero antes quiero mostrarles, como hacemos siempre, cómo podemos nosotros enterarnos de qué hay en la zona en la que estemos acá por casualidad o hayamos venido a una atracción. En general es bastante fácil tener una idea de qué podemos hacer en la zona. En este caso, South Bank nos enseña algo de qué podemos ver en la zona. Acá tenemos un mapa de algunas de las cosas que vamos a ver hoy, pero además South Bank nos invita a formar parte de su vida, de sus actividades culturales. Acá tenemos muchos centros de entretenimiento, voy a mostrarles un par ahora, pero básicamente tenemos todo lo que es en la zona de South Bank Center, que tiene teatros, muchos teatros muy históricos que nacieron en la década del 50 después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros vamos a hacer un pequeño paseo a lo largo del río, vamos a ver un poco la zona del London Eye, que es una de las más turísticas de Londres, y vamos a terminar en un palacio medieval que es una maravilla escondida, bien escondida, con una vista espectacular y panorámica de Westminster y de Londres.
Como ven, acá se escucha gente que nos ofrece entradas al London Eye, al Dungeon y a Sea Life, el acuario de Londres. Bueno, esta es una zona, yo les voy a ser sincera, yo no soy de visitar mucho estos lugares, pero a quien le guste venir a este tipo de atracciones, todo esto lo pueden conseguir con la London Pass, por ejemplo. La London Pass básicamente ofrece muchas atracciones con gran descuento. Yo no suelo recomendarla si son de viajar como me gusta a mí, de esta forma más slow, dándole lugar a la exploración y un poco a la espontaneidad. La London Pass a veces nos obliga a correr de un lado al otro y esta, al ser una ciudad tan grande, bueno, a veces perdemos un poco de tiempo en transportarnos de una zona a la otra o de una atracción a la otra. Así que bueno, para el que le gusta viajar o tiene poco tiempo y quiere ver mucho en poco tiempo, la London Pass vale la pena, nos ahorra mucho dinero. Pero para el que no, yo diría que, bueno, compre las entradas de lo que realmente le interesa. Acá tenemos una vista divina del Parlamento, pero después les voy a mostrar cuál es la que a mí más me gusta. South Bank es una zona que nació, como les decía, después de la Segunda Guerra Mundial, con un festival de artes y de cultura, en el que, por ejemplo, nació un poco o renació el diseño de producto. Y ahora sigue siendo un lugar en el que encontramos muchas actividades culturales. Y esta es la zona por la que entramos al London Eye. Cuéntenme si estuvieron por acá. ¿Alguien visitó esta atracción mega famosa? El London Eye abrió para el milenio. Iba a ser una atracción temporal para festejar la llegada del milenio y fue tan exitosa que 21 años después sigue abierta. Unas 3,5 millones de personas lo visitan por año y ofrece vistas panorámicas y 360 de la ciudad de Londres. Como ven, las cápsulas están en la parte exterior de la rueda, lo cual hace mucho más panorámica e impresionante la vista de la ciudad. Y el paseo es de más o menos media hora. Acá tenemos los dungeons. Como ven, es mega turístico esto. Esto básicamente lo que nos explica es que lo que vemos acá son historias oscuras de Londres, en diferentes siglos, desde la plaga hasta Jack el Destripador y Sweeney Todd. Es un buen lugar, por ejemplo, para traer gente joven y que conozcan, llevándose un par de sustos, si los actores son buenos. Es como una especie de experiencia inmersiva y fue uno de los primeros lugares que presentó al teatro como experiencia inmersiva. Así que nosotros en algún punto somos parte de esta historia y está bastante bien para aprender un poco de la historia de Londres divirtiéndonos un rato. La entrada no es nada barata. Si uno solamente quiere venir acá, tiene que pagar 27 libras. Pero también podemos comprar 5 entradas por 90, por ejemplo, si queremos visitar todas las atracciones de la zona. Fíjense la cantidad de gente que hay acá, como ha vuelto el turismo a Londres. Si uno mira desde lejos al London Eye parece que está parado, pero si lo mira fijo, nos damos cuenta de que siempre está en movimiento. Por supuesto cierra a la noche, ¿no? Durante el día está siempre en movimiento. Entran más o menos 30 personas en cada cápsula y las cápsulas pueden ser reservadas. Podemos hacer un festejo, por ejemplo, privado, si queremos. Ahora para los 20 años, que la verdad se cumplieron durante la pandemia, así que no se pudo disfrutar mucho de eso, una cápsula la habían convertido en un pub. Así que uno podía vivir la experiencia de estar en un pub inglés arriba del London Eye. Al que venga al London Eye yo le recomiendo
comprar la entrada en la que esquivamos la fila, porque imagínense que recién ahora está volviendo el turismo acá y fíjense la cantidad de gente que hay. Esta es una zona en la que en épocas normales realmente no se puede caminar. Y una de las cosas que es importante para mí tener en cuenta cuando uno está en cualquier ciudad del mundo, en estas zonas turísticas, es que es importante tener cuidado con las pertenencias. Hay que tratar de mirar un poco lo que uno lleva consigo, porque como en toda ciudad turística, bueno, siempre hay algún vivo por ahí, tratando de apoderarse de lo ajeno. Esta también es una zona, como escuchan ahí de fondo, de artistas callejeros y muchos performers. Y todos trabajan Bueno, como ven, esta es una zona de muchos artistas callejeros y todos trabajan a la gorra, es decir, con propinas. En muchas zonas, yo ya les he contado esto, en muchas zonas de Londres los artistas tienen que pasar por audiciones. Y como siempre les muestro, la historia está escrita en todos lados, así que acá podemos enterarnos más o menos de que estos jardines, bueno, en realidad están acá desde el 51, pero se renovaron hace algunos años, más o menos 10. Y acá tenemos imágenes de lo que fue el Festival of Britain de 1951. Esa es la placa del festival. Otra cosa que a mí me encanta mostrar cuando hago tours presenciales, por ejemplo, es en qué lugares podemos sacarnos fotos diferentes a las que solemos ver desde un punto muy turístico. Bueno, y esta no es una excepción. A mí me gusta venir de este lado del río o del otro, justamente opuesto, porque hay muy buenas vistas del London Eye, diferentes a las que vemos normalmente. Pero bueno, vamos a salir un poco del ruido. Hoy tengo ganas de mostrarles este muy buen contraste entre el ruido impresionante de una zona turística y el final del tour, que para mí es una zona repleta de encanto, con un palacio súper antiguo, del que les voy a contar la historia en un rato. Siempre es importante irnos a las calles secundarias, a la calle de atrás, digamos, de los lugares turísticos en los que estamos, para poder empezar a vivir la ciudad de una forma más auténtica. Acá hay lugares, por ejemplo, para quedarse. No es quizás una zona tan conocida en cuanto a hoteles económicos. Paddington es una zona que es bastante popular en cuanto a la relación precio-calidad de hoteles, pero yo les recomiendo que presten atención a Lambeth y a esta parte alrededor de la estación Waterloo. Acá estamos muy cerca de la estación Waterloo, que es una de las terminales más concurridas, si no la más, de Londres. Desde Waterloo, por ejemplo, se puede ir a otras ciudades, a lugares como Windsor, Hampton Court y Kew Gardens. Así que les recomiendo que miren por acá, porque hay algunos hoteles que son de rango más bien medio, ahora les voy a mostrar uno, pero hay bastantes hoteles más bien económicos para lo que es Londres. Por supuesto, esta no es una ciudad barata, así que encontrar algo barato es bastante difícil si no es un hostel, pero suele haber cadenas, por ejemplo, como Travelodge o Hampton by Hilton, que son bastante económicos. Acá a mi derecha hay uno de estos hoteles, que se llama Marriott. Este cuesta en realidad $300 la noche, más o menos. Los otros están más bien entre $150 y $200, que para esta zona no está mal, porque si bien no es una zona tan conocida en nombre,
Está muy bien ubicada en cuanto a lo cerca que está de lugares muy conocidos como el West End. Estamos del otro lado del West End, donde están los teatros y las tiendas. Estamos muy cerca del Parlamento y si caminamos unos minutos hacia el este, enseguida empezamos a ver a la Catedral de San Pablo. El edificio majestuoso que yo tengo a mi derecha era el County Hall. El County Hall era básicamente el Ayuntamiento de Londres, lo fue por varias décadas, hasta que Margaret Thatcher decidió deshacerse del Ayuntamiento de Londres, que volvió a nacer más o menos para la época del milenio. Y a quienes hayan estado en el tour de la Torre de Londres y Tower Bridge, bueno, saben que hoy el City Hall, como se lo conoce ahora, en realidad está más bien en esa zona, justo frente a la City, justo frente a los edificios más modernos de la ciudad. Acá tenemos una placa que nos cuenta un poco la historia del County Hall. Y que acá también había un centro de educación desde 1922. El edificio este es de 1911, tardó más o menos unas 2 décadas en ser finalizado. Y hoy lo que vemos son entradas, en realidad más bien atracciones. Como ven, el edificio es enorme y acá adentro tenemos un hotel, las atracciones que vimos antes, los dungeons, el acuario y un centro. Es una especie de shopping mall, pero no tiene tantas tiendas, sino más bien lugares de juegos y para comer. No son de muy buena calidad, son bastante económicos. Para este lado, ahí tenemos uno de los hoteles que les estaba diciendo. Acá tenemos un Park Plaza, por ejemplo. Y para aquel lado, detrás de estos edificios, tenemos el Graffiti Tunnel. No me voy a desviar para allá porque si no se me va a hacer muy largo el paseo hoy, pero si quieren ver el video del Graffiti Tunnel y la historia de cómo Banksy hizo famosa esta parte de la ciudad y la llenó de color, vayan al enlace que dejé del Graffiti Tunnel. Acá tenemos, bueno, como ven, muchos hoteles. Y el edificio que vemos ahí, el más antiguo, era un hospital en el que, por ejemplo, trabajó Florence Nightingale. Era parte del Hospital St. Thomas, que les voy a mostrar en un minuto. Bueno, como ven, esta zona no es visualmente atractiva. Ahora vamos a hacer un buen paseo por el río. Así que vamos a ver ese contraste también quizás en lo visual. Pero sí me interesa mostrarles que me parece una buena zona para tener en cuenta a la hora de quedarse en Londres. Hay muchas cadenas de lugares para comer de rango bastante económico o medio. No hay muchas tiendas, pero si uno cruza el puente, nos encontramos con la maravilla que es el West End, que es una de las zonas de compras más importantes del mundo. Tenemos, bueno, tiendas de todo tipo. Acá enfrente nuestro está el Hospital St. Thomas, que es uno de los más grandes y prestigiosos de Londres. Nació en la Edad Media, pero está acá desde 1871. St. Thomas fue, por ejemplo, el lugar en el que estuvo internado Boris Johnson el año pasado, cuando tuvo coronavirus. Estuvo en terapia intensiva acá. Y además acá fue que Ronnie Wood, de los Rolling Stones, recibió a sus mellizos. Pero hay mucho más escondido adentro de los jardines del hospital. Hoy quiero mostrarles este jardín que a mí me encanta. Es un lugar al que, bueno, muchas veces vienen algunos pacientes para tomar un poco de aire. Se ve también a personal del hospital haciendo un break.
Y acá está, por ejemplo, el Museo de Florence Nightingale. Para cualquier persona que trabaje en salud, bueno, va a saber de qué estoy hablando. Ella fue la pionera de la enfermería moderna, pero no fue la única. Hoy les quiero contar la historia de otra enfermera que también fue una pionera en el cuidado de pacientes y que era contemporánea de Florence Nightingale. Esta gran mujer era Mary Seacole. Mary era jamaiquina, nació hace un poco más de 200 años en Jamaica y cuando era adolescente hizo un viaje a el Reino Unido. Acá pasó un año y aprendió muchas técnicas de medicina moderna que se complementaban con lo que ella había aprendido de su madre, que era, podría decirse, curandera o sanadora, y le había enseñado a cuidar de pacientes. Ella había cuidado de soldados en una especie de hotel que tenía la madre muy prestigioso en Jamaica, y recordemos que ella había nacido en la época en la que todavía había esclavos. Y como ella era una mujer de color, pero su padre era en realidad un militar escocés blanco, ella había nacido como una mujer libre. Así que ella y sus hermanos pudieron desarrollarse profesionalmente en el mundo libre. Lo importante de Mary es que en la época en la que ella ejerció como enfermera, era tan reconocida como Florence Nightingale, pero estaba casi enfrentada con Nightingale, que se negaba a reconocer la importancia del trabajo de Mary, que era una mujer muy fuerte y muy determinada. Y en las guerras de Crimea, por ejemplo, contra el Imperio Ruso, ella quiso ir a ayudar, pidió ayuda al gobierno británico para viajar a Crimea para curar a los soldados enfermos o heridos. El gobierno se lo negó y ella decidió pagarse ella misma el viaje y abrió lo que se llamó el British Hotel. Y desde ahí ayudó a muchísimos combatientes del Imperio Británico. Mary fue olvidada por más o menos 100 años hasta que unas enfermeras del Caribe vinieron a Londres, visitaron su tumba en el norte de Londres y allí en el 2004 se decidió diseñar, construir y ubicar esta estatua justo al lado del Museo de Florence Nightingale para recordar a esta gran mujer que, bueno, por suerte hoy no la hemos olvidado. Acá tenemos jardines que fueron diseñados especialmente para recordar a Florence y en especial a todos los trabajadores de la salud que cuidan de pacientes, como nos cuenta acá la placa. Vamos a ir ahora para el río, pero antes quiero hacer un mini desvío para mostrarles una estatua súper antigua que tiene relación con Enrique VIII y con la restauración de la monarquía. Yo les he contado en algún tour y les voy a volver a contar estas historias ahora en la serie Secretos de Londres, que el alegre monarca Carlos II fue el hombre a cargo de restaurar la monarquía después de la Guerra Civil. Estamos hablando de fines de 1660. Él fue también al que tenemos que agradecerle el renacimiento del West End, toda la vida nocturna y de teatros que tenemos aún hoy en Londres. Y acá tenemos una estatua que, bueno, está acá como escondida, es algo muy discreto, y está camino al Museo de Florence Nightingale, que es del hijo de Enrique VIII. Fue su único heredero hombre. Todos saben que Enrique VIII decidió separarse de su esposa, que era católica, él también era católico, y así empezó la Iglesia de Inglaterra, porque quería un hijo varón y su primera esposa no había podido dárselo. Así que cuando se enamora de la famosa o infamosa Ana Bolena, para buscar este heredero, que al final Ana tampoco le da, se separa de la Iglesia católica, empieza la Iglesia anglicana y cambia la historia del Reino Unido y del mundo para siempre. Esta estatua es de 1682 y está acá porque en realidad este hospital estaba originalmente, el hospital medieval, estaba en la zona de Borough Market, también cerca del río. Y en 1871, en la época victoriana, en la época de Florence Nightingale, se decidió
traer el hospital a esta zona. Y esta era una estatua que estaba en el hospital original. Así que así fue como terminó acá, un poco para recordar los orígenes de este hospital que es tan, tan histórico. Como ven, Londres siempre tiene lugar para el verde. Y atrás de estas plantas lo que vemos son carpas blancas, que hoy son centros de vacunación. Hay dos formas hoy de vacunarse. Uno es que nos llega un texto del NHS, que es el Servicio de Salud del Reino Unido, y a través de su app podemos buscar un turno. Y la otra es que hay lugares que se llaman walk-in, uno puede entrar sin turno y vacunarse. Uno de los más interesantes para mí estos días es el que se armó, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno Tate, que está no muy lejos de donde estaba el primer hospital St. Thomas, cerca también de Borough Market y de Tower Bridge, por ejemplo. Bueno, desde acá lo que se ve es el Hotel Marriott. Esta es la entrada del Hotel Marriott que les decía antes. Miren lo que es el edificio, es inmenso, así que no extraña que hoy se use para tantas cosas, desde este hotel enorme hasta las atracciones que vimos antes. Bueno, vamos al río. Otra cosa que es interesante de esta parte de Londres, específicamente el lugar en el que está el Hospital St. Thomas, es que acá fue donde nació el circo moderno. Esta estructura circular con artistas y animales ofreciendo un espectáculo. Nació acá en el siglo XVIII y estaba justamente en este punto en donde hoy vemos verde. Acá estaba el primer circo moderno. Por supuesto los circos vienen de antes, pero como los conocemos hoy, en realidad nacieron acá. Y esta era una zona, esta zona sur del río, era una zona muy interesante, por ejemplo, para la gente a la que le gustaba divertirse. Había muchos pleasure gardens. Quien esté o por venir a Londres y haya estado y fue al Museo de Londres, quizás lo vio. El Museo de Londres tiene una zona en la que reproduce lo que eran los pleasure gardens, que eran como los clubes nocturnos de esa época, podría decirse. Eran los lugares a los que la gente iba después de comer y se juntaba para pasar un buen rato. Bueno, como ven, esta es una zona súper turística. Esto nos lo demuestra. Tenemos clásicos souvenirs de dudosa calidad. Y ahora vamos a entrar en esta zona que yo amo. A mí me encanta visitar esta parte de Lambeth. Tiene una de mis vistas preferidas y es un lindo lugar para venir a relajarse un rato, a disfrutar de otro tipo de sonido. Miren, acá si uno ve esta fuente, puede quizás imaginarse al circo en esta zona del hospital. Era justo acá que estaba. Bueno, y como vemos acá, a la izquierda tenemos un mural que nos invita a la reflexión. Este mural es un memorial para las víctimas de COVID. El memorial fue creado hace unos meses y básicamente la idea es que está hecho por voluntarios que pintaron a mano cada uno de los casi 150.000 corazones. Hay más o menos 130.000 víctimas del coronavirus acá en el Reino Unido y la idea es que cada corazón está pintado a mano para que sea único, como cada una de esas personas que ya no están con nosotros. Así que me parece un buen lugar para venir a reflexionar, a recordar a los que ya no están. Me parece también que es como el lugar
ideal también para venir a reconocer el trabajo de todos los trabajadores de la salud que han probablemente tenido uno de los años más desafiantes de su historia. Como ven, están en algunos los nombres, en otros no hay nada, en otros hay frases. Y acá tenemos una de las vistas más divinas de Londres. Creo que esta es la que más disfruto del Parlamento. Voy a mostrarles otra en otro tour que también es muy muy linda, en unos jardines que están frente al río. Pero de este lado, por ejemplo, podemos ver, acá tenemos el puente en el que empecé el paseo, Westminster Bridge, que está pintado de verde por una razón. De este lado del Parlamento, donde tenemos a Big Ben, que hoy está tapado, que de paso les cuento que hasta más o menos marzo, abril, mayo del año que viene no lo vamos a ver completamente destapado porque se está haciendo una reforma bastante importante que iba a durar unos 4 años, así que el coronavirus ha interrumpido algunos de los trabajos, pero va a quedar divino. Lo están volviendo a sus colores originales, el reloj, en realidad las manijas son azules y todo lo demás es oro, bueno, y esta piedra divina de estilo gótico. Lo que pasa de este lado, donde está Big Ben, es que está la Cámara de los Comunes. Tiene 2 cámaras el Parlamento, los Comunes y los Lores. Bueno, los Comunes tiene toda la tapicería en verde. Y por eso es que Westminster Bridge está pintado de verde. Quien haya estado en el tour de órdenes reales, de compras reales, en el que paseamos por el barrio de la Reina, quizás se acuerde que les mostré una de las tiendas que es proveedora de la Casa Real y que hace la tapicería, por ejemplo, de autos de lujo. Bueno, también hacen la tapicería del Parlamento, así que si pueden vayan al enlace que dejo ahí, veanlo si no lo vieron. Bueno, y acá vemos, para los que vengamos sin saber muy bien qué estamos viendo, que acá tenemos el mural Memorial Nacional de COVID. Donde sea que estén en la ciudad, yo siempre recomiendo hacer un paseo a lo largo del río, no importa de qué lado, no importa en qué zona, no importa si es turística o local, pasear al lado del río siempre es una experiencia súper agradable. Una buena forma también de conocer otras zonas cerca del río es tomar barcos. Hay varias formas de pasear a lo largo del río en barcos. La más económica es la que vemos, por ejemplo, en el barco que está ahora paseando, que se llama hoy Uberboat, porque está auspiciada por Uber, y que se paga con la famosa Oyster Card. La Oyster es la tarjeta de transporte que uno carga con una X cantidad de dinero y nos sirve para viajar en el metro, en el autobús, en el Uberboat, como vemos ahora, y en los trenes urbanos. Pero también hay muchos cruceros temáticos, por ejemplo. Acá uno puede tomarse un barco y, bueno, participar de una fiesta en la que quizás tenemos que vestirnos de alguna forma, o podemos tomar el famoso afternoon tea. Hay muchas formas de disfrutar de un paseo a lo largo del río que nos puede llevar desde el Greenwich, que es una zona divina, a la que ya iremos, porque me la están pidiendo mucho. En Greenwich está el famoso meridiano, el observatorio, hay un muy lindo mercado y tiene conexiones también con los Tudor. Los Tudor tenían muchos palacios a lo largo del río, tenían más o menos unos 70, y los barcos nos pueden llevar desde Greenwich, por ejemplo, hasta Hampton Court, que era otra de las zonas famosas en las que aún podemos ver un palacio de la época de Enrique VIII y los Georgians. De este lado tenemos la Cámara de los Lords, donde está Big Ben, las Comunes, donde está la Victoria Tower, que es la segunda torre, a veces olvidada pero divina, del Parlamento. Acá tenemos la Cámara de los Lords, y la Cámara de los Lords está en realidad tapizada de rojo, y es por eso que el puente que vamos a ver al final del paseo tiene toques o tonos de rojo para combinar con esta parte del Parlamento. Este es el barco que les decía antes. Este se paga directamente con Oyster
La Oyster, bueno, ya les voy a contar un poco más sobre cómo moverse en Londres con transporte. Ahora que se abren las fronteras voy a empezar a hacer videos para explicarles cómo tienen que más o menos moverse en la ciudad. Pero básicamente la Oyster acá no cubre lo que es la tarifa diaria que cubriría el tren, el metro y el autobús, sino que hay que pagar más o menos 6-7 libras para hacer un paseo por el río. Pero la verdad, si les gusta este tipo de cosas, vale la pena. Quizás puede parecer una tarifa un poco alta, pero vale la pena. Y si quieren algo guiado, en general las guías son en inglés, pero el que habla en inglés puede tomarse un barco que cuesta entre 10 y 11 y tenemos guías en general bastante divertidos que nos cuentan muy bien en detalle lo que estamos viendo a lo largo del paseo. Como saben, esto está repleto de historia y de muchas cosas escondidas, incluso a lo largo del río, así que si hablan inglés vale la pena hacer uno de esos tours. Yo creo que a veces me preguntan si vale la pena tomar el autobús turístico, los barcos, y como ya les he contado en algún otro tour, a mí me parece que cada forma tiene su encanto. El autobús turístico quizás vale la pena si a uno no le gusta caminar mucho, y a veces puede ser un poco lento porque el tránsito acá es muy lento en las partes más céntricas, pero es una opción que también es válida según cómo nos guste viajar. Yo siempre creo que la mejor forma de viajar es a pie, pero bueno, entiendo que mucha gente a veces se cansa o que no está acostumbrada a caminar tanto, así que todas las formas son válidas. Bueno, como en todos los paseos, me encantaría saber quién está mirando por primera vez. Me encantaría darles la bienvenida, contarles que yo soy Luciana, fundadora de Fashion Trips London, que es una empresa de viajes y tours culturales de moda y lifestyle, y de historia también, por Londres, y mi misión es ayudarlos a descubrir la ciudad de una forma más auténtica, alejados de las multitudes y como verdaderos locales. Así que si quieren déjenme un comentario, así sabemos quiénes son. Nosotros hacemos esto todas las semanas, todos los domingos a la misma hora, a las 2 de la tarde de Londres, y siempre dejo enlaces a todo lo que menciono en los paseos, desde los tours en vivo que hacíamos anteriormente hasta, bueno, información adicional sobre lo que yo hago, sobre Fashion Trips y sobre Buy Me a Coffee, que es la forma que tienen de colaborar con estos paseos para que cada vez sean mejores. Bueno, estos son los bancos a los que a mí me gusta venir, ya están bastante más alejados de la multitud con la que empezamos el paseo. Fíjense que esto está totalmente vacío, incluso en una zona en la que ya nos habíamos alejado un poco. Si seguimos caminando un poco más, ya estamos solos, casi. Y para mí es un lujo venir acá. Yo no me canso de venir acá y nunca me canso de esta vista, que me sigue impactando incluso después de muchas veces haberla visto. Me encanta venir a sentarme acá con algo para tomar, con algo para comer, con un libro o con nada, y disfrutar un poco de estas vistas divinas. ¿Quién había estado por este pasaje, por este camino a lo largo del río? Fíjense lo largo que es el mural, sigue casi hasta el final del camino. Bueno, y allá al final tenemos a Lambeth Bridge, el puente de Lambeth, que como ven tiene sus toques de rojo para combinar con la Cámara de los Lords en el Parlamento. Este fue uno de los cruces más importantes de la ciudad durante siglos, antes de que hubiera puentes, que se empezaron a construir en el siglo XVIII, excepto por el London Bridge, que fue el primero, y el único durante 1500 años. Este era un cruce muy importante porque unía Westminster, donde está la vida política y religiosa de Londres, con esta parte de Londres transportando, por ejemplo, carruajes con caballos. Había ferries que transportaban los carruajes y los caballos de las personas, bueno, importantes de Londres. Llegó a haber 173 mini emprendedores de transporte que llevaban personas de un lado al otro del río. Esa era la única forma de cruzar el río en esa época, hasta que se empezaron a construir los puentes, que al principio en realidad eran puentes con peaje. Y todo ese dinero iba a quien los manejaba. En el caso de Lambeth, el que los manejaba en este cruce
era el arzobispo de Canterbury, que ha sido habitante de Lambeth por unos 800 años. Ahora les voy a contar la historia del arzobispo y les voy a mostrar un palacio que es una gema escondida maravillosa, y acá encontramos el edificio más antiguo y las estructuras más antiguas de Lambeth. Así que esta es una buena zona para venir a ver la ciudad desde un lugar distinto, ver muy buenas vistas, invirtiendo no tanto, quizás como en otras. Acá, por ejemplo, tenemos un café, un clásico café que podemos encontrar también en algunas estaciones, al que, por ejemplo, podemos venir a comer un afternoon tea, al que, por ejemplo, podemos venir a comer un English breakfast. Y como ven, el menú es bastante decente en cuanto a precio. Bueno, y esta va a ser la última parada del paseo de hoy. Este es Lambeth Palace, una maravilla medieval que, como ven, ha tenido algo de construcción Tudor. Esta torre roja es de la época de Enrique VIII y de su padre, en realidad, es de 1490. Estamos en mi lugar preferido de Lambeth. Amo este lugar. Si están por la ciudad, les recomiendo que lo busquen. Lambeth Palace. Voy a dejar un enlace al nombre para quien no lo sepa. Es un palacio que ha sido la residencia oficial del arzobispo de Canterbury desde el siglo XII, fines de 1100. 1197 fue cuando esto se convierte oficialmente en la residencia de los arzobispos. Tiene uno de los jardines más antiguos de Londres de esa época, que es una belleza que suele estar cerrado al público. Lambeth Palace cada tanto organiza tours públicos, hay que pagar una entrada y esa entrada se dona a ciertas causas para mantener ya sea el palacio, los jardines o su biblioteca, que tiene casi 250.000 ejemplares y es impresionante. Otra de las cosas que es importante e impresionante de este lugar es que acá se cambió la historia de la iglesia de Inglaterra. Thomas Cranwell, que era socio de Thomas Cromwell, el famoso Chancellor que trabajó con Enrique VIII y que apoyó el divorcio de Enrique y de Ana Bolena. Bueno, ambos idearon un poco lo que fue el libro de plegarias de la iglesia anglicana. Cranwell fue arzobispo de Canterbury cuando se puso del lado de Enrique. Enrique lo hizo arzobispo y él tenía su estudio y vivía acá, y acá fue donde escribió estos textos que hoy se siguen usando como textos básicos y fundamentales de la iglesia anglicana. Así que yo les recomiendo que, aunque no esté abierto al público, cuando estén por la ciudad, visiten este palacio, al menos para verlo por fuera, porque además de las vistas, lo que tenemos acá es la estructura más antigua de Lambeth. La más antigua, en realidad, y un poco más pequeña, es la cripta del palacio, que creo que es mi favorita porque se usaba como lugar de guardado de vino y cerveza, y después se usó como capilla, especialmente en la época de la guerra. Pero acá tenemos la torre más antigua de Lambeth, que es de 1377. Ha habido una iglesia acá desde fines del año 1096. Hubo una iglesia acá que se llamaba St. Mary's y estuvo abierta hasta la década del 70, cuando se decidió que se iba a proceder con su demolición. Y lo que pasó fue que una pareja dijo: de ninguna manera, tenemos que salvar a esta iglesia. Así que decidieron convertirla en un museo de jardines. ¿Por qué se convirtió en un museo de jardinería? Porque acá está enterrado uno de los jardineros reales del alegre monarca y su padre, que era jardinero del padre del alegre monarca. Ahora estamos en el Garden Museum. Es el primer museo de jardinería del mundo y fue el primer museo abierto al público en el mundo también.
John Chareskant era un botanista, naturalista y jardinero que, además de trabajar con el rey, había viajado por el mundo. Él y su hijo visitaron 3 continentes en el siglo XVIII y XVII y trajeron muchísimos especímenes, un poco como lo que les conté de la historia del Museo de Ciencias Naturales, pero bastante antes que Hans Sloane. Así que en todos estos especímenes que ellos recolectaban y colectaban y habían guardado en su colección, decidieron empezar a mostrarlos al público. Ellos eran habitantes de Lambeth y murieron en esta zona. Y ambos descansan en lo que es el jardín interno de lo que hoy es un museo divino. No es gratuito, cuesta 12 libras, pero vale la pena visitarlo. Se puede también alquilar para eventos privados. Ha habido desfiles de moda acá, por ejemplo. Y detrás, desde donde vemos ahora el café, hay un jardín central en el que vemos una tumba, que es la tumba de la familia Chareskant, que descansa acá en un lugar en el que, por ejemplo, los días viernes, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, se dedica este espacio para hacer completo silencio así que no se puede usar celular, no se puede hablar. Es un lugar para venir a contemplar, a hacer silencio y a disfrutar de la naturaleza. Acá tenemos un poco la historia de la iglesia. Para lo último les voy a contar el secreto mejor escondido del Garden Museum, que es la torre que les mostré antes, que tiene la entrada por aquí, por donde se ve esta puerta. Ahí sacamos una entrada que cuesta 4 libras más o menos. Y a la izquierda, como ven, tenemos una torre con una escalera en espiral medieval de la primera fundación de la iglesia, que es lo único que sobrevive de esa época. Tiene 131 escalones y nos lleva a una terraza con una de las vistas más divinas de Westminster, y también se ven algunos de los edificios de la City. Bueno, y como ven, acá tenemos también, esto lo encontramos en algunos jardines. Londres siempre nos encuentra en estas situaciones, nos invita a la cultura, nos invita a, bueno, leer, a pasar un rato tranquilos, a pesar de que estamos en un cruce de 2 rutas bastante intensas y concurridas de autos hoy, antes eran de carruajes, hoy son de autos. Siempre encontramos espacios verdes como este o museos repletos de naturaleza en los que podemos acá agarrar un libro, sentarnos a leer y devolverlo, o la idea quizás es agarrar uno y traer otro y empezar como a compartir nuestros gustos literarios con otros miembros de la comunidad de Lambeth y de Londres en general. Estén atentos porque esta semana voy a subir, como hago todas las semanas, los extras de lo que no llegamos a ver en el paseo del domingo en Instagram. Fashion Trips London en Instagram. Si quieren ver historias diarias de la ciudad, imágenes de cosas que me sorprenden o que me llaman la atención mientras hago mi vida cotidiana, y además los extras, como por ejemplo la terraza del Garden Museum. Voy a subir a la terraza y voy a filmar todo para mostrarles que no les miento, esta es una verdadera hidden gem y una de las mejores joyitas de la ciudad para los amantes de las vistas panorámicas. Es un mirador que no se pueden perder si están en Londres. Así que acá me despido. Si les gustó el paseo, bueno, los invito a que se suscriban. Pueden hacer clic en el botón rojo que dice suscribir, es súper fácil. También los invito a que me sigan en Instagram, como les dije recién, en donde subo extras y muchas más historias de la ciudad y algunos tips para los que no conozcan o quieran volver y descubrirla con los otros ojos. Y los invito a que se sumen todos los domingos a los nuevos,
a las 2 de la tarde de Londres, donde vamos a seguir descubriendo muchos más secretos de la ciudad. Gracias a los que me acompañan desde hace meses, gracias a los nuevos por sumarse, déjenme todos los comentarios y preguntas que quieran y los espero el domingo que viene. Un abrazo y un beso para todos.